Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Al chicos, prendaban las camaritas, por favor. A ver, espérenme. Disculpen que tengo por acá muchos archivos abiertos de las clases anteriores. A ver, déjenme. Solo cierro un poco de archivos por acá. Bueno, hasta mientras, déjenme. Alguien que me pueda comentar como lección lo que vimos en la clase pasada para que recuperen la nota. Yo, ingeniero, no he tenido participaciones, todavía no me ha hecho preguntas. Jenny, sí, sí, ahí en la clase pasada creo no estuvo. Antepasada. A ver, Jenny, ayúdenos por favor acerca de los cables que vimos, los alambres. ¿Nos puede mencionar sobre el calibre? ¿Qué consiste el calibre? ¿Qué consiste el área? Según lo que yo entendí de la clase pasada, en los alambres su característica principal es el grosor del alambre, y son en tamaño AWG. Saben tener un ancho desde la cantidad de 4 ceros a 40, donde los 4 ceros es el cable que es más ancho, y de 40 en cambio sabe ser los cables más finitos. Para medir el área del alambre, es igual a D al cuadrado, donde D son las milésimas de pulgada. También nos platicó que entre más ancho es el cable, tiene una menor resistencia, y entre es más largo, tiene una mayor resistencia. Aparte de que también vimos que están hechos como en hilitos para una mayor facilidad de poder manejarlos. Y su resistencia es igual a la temperatura o el material o sea, va de acuerdo a la temperatura y material, que es P por la longitud sobre el área de la sección transversal. También vimos acerca del circuito, o sea, de la conexión a tierra. Nos explicó que está conectado a una barra de metal que sabe ser por lo general de 8 pies de largo, está enterrado bajo el suelo y se lo sabe conocer como tierra en tierra. También vimos la tierra de referencia. Los símbolos para tierra en tierra o tierra en referencia es como un palito y 3 rayitas. Vimos también de la tierra en chasis, que es un palito, otro abajo, y de ahí son como 3, es como un trinche. Y el último, que era tierra analógica o digital, que es como un palito y un triángulo abajo. Entonces, la tierra en tierra, por ejemplo, en la plataforma LabsLab, la podemos encontrar como abajo que sabe decir com, y bueno, que eso significa conexión a tierra, de lo que recuerdo la clase pasada. Ya, Jenny, gracias. Déjenme. ¿Alguien más? Jenny Ochoa, ¿no? ¿Alguien más de pronto? ¿Quiere acotar algo adicional? Tal vez sobre que cuando dijiste la Tierra, si queremos disipar grandes cantidades de corriente, sabiendo que tenemos un circuito muy grande, lo que se suele hacer es conectar varias barras, estas unidas como en tipo red, para hacer que la corriente sea más fácil de dispersar y tenga un mayor contacto con el suelo. También que las
las barras de cobre deben de estar bien hondas y que en el tipo de cable, en los cables, entre mayor sea el diámetro, aumenta la conductividad, pero su flexibilidad disminuye. Entonces, lo que se suele hacer en extensiones o cosas por el estilo es utilizar varios cables de pequeño diámetro para ir en forma enrollados para llevar corriente y así de esa forma poder hacer que el cable siga siendo flexible. Ujú. Ya, Patricio, gracias. Bueno, el Patricio mencionó algo importante sobre el mallado. No sé si es que conversamos en alguna ocasión sobre el mallado. Bueno, de todas maneras les comento. Bueno, el sistema de tierra en tierra. Hablamos de una varilla, ¿no es cierto?, que iba enterrado en el suelo. Yo estoy aquí con un cable, ¿no?, hacia el sistema, ¿no?, que se va a proteger, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, puede ser un rack, en donde iban conectados todos los equipos al sistema de tierra, ¿no? Bien, ahora, esta parte de aquí, del sistema en tierra, tiene que existir unas ciertas características para que sea una buena tierra, ¿sí? No solamente es el hecho de enterrar una barra en el suelo, ¿sí? Tiene que cumplir algunas especificaciones técnicas. Bueno, no lo vamos a ver muy a profundidad, ya que es un tema un poquito extenso esto, pero a breves rasgos podríamos decir que eh, lo que se hace es primero medir, hay unos equipos para medir justamente la calidad del suelo, que es como un tipo multímetro, algo similar, tiene bueno, unas puntas de prueba, y yo puedo con esto saber qué tan buen conductor es la tierra, ¿no? Entonces va a depender del tipo de suelo, si es que es un suelo alcalino, si es que es un suelo con humus, ¿sí? Depende de su composición en sí. Entonces, si nosotros vemos en un cierto sitio, por ejemplo, queremos proteger un edificio o un data center que se encuentra en una casa, y el suelo no es el adecuado, lo que se hace es lo que decía Patricio. Entonces, por una parte, digamos, antes de enterrar, digamos, se cava un hueco y lo que se hace es darle un tratamiento al suelo con la ayuda de unos químicos que los venden, ¿no? Los venden como unas funditas que se los rocía aquí, ¿no? Que se llama, bueno, el polvo químico. Esto le ayuda a dar una mayor conductividad al suelo. Pues luego de que se le da ese tratamiento, sí ya se puede enterrar la varilla y se ve cómo mejora este tipo de conducción que va a tener el suelo, ¿no? Una de las características justamente es también cuando ustedes miden, por ejemplo, en un sistema de corriente alterna. Recuerden que el sistema de corriente alterna tiene bueno, más o menos así el interruptor, ¿no? En un agujero más delgadito, uno más larguito y bueno, y el central, ¿no? Esta es la fase. Tenemos por acá lo que es el neutro. Y por acá tenemos justamente lo que es la tierra, que es justamente este sistema de tierra en tierra. Lo que hacen en los domicilios. Entonces, si yo mido como un multímetro, el voltaje, por ejemplo, entre neutro y tierra, si mal no recuerdo, tiene que haber un voltaje de 3 voltios para considerarse como que yo tengo una buena tierra, una tierra adecuada. Otra forma de mejorar también aquí el sistema de tierras es lo que decía Patricia, un sistema de mallado. ¿De qué consiste? Puedo ser, por ejemplo, yo tengo un terreno, ¿no? Pues puedo utilizar 3 o 4 varillas, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a enterrar aquí una varilla, acá otra varilla, por acá otra varilla. Entonces, estas varillas de aquí las interconecto igualmente con un cable desnudo. Se interconecta entre sí. Y esto ya viene acá al sistema, ¿no? Eso también se utiliza para ayudar a mejorar el sistema de aterrizaje. Esto de aquí también, bueno, esta parte de las conexiones se suele usar también un tipo de soldadura especial. Si mal no recuerdo, se llama soldadura
Frío, soldadura. mm, mm, Electrógena, me parece. Déjame ver si de pronto existe algo en YouTube sobre ese tipo de soldaduras. Es justamente para sitios donde yo no tengo acceso, por ejemplo, a soldadores de electrógeno autógena, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes habrán visto este tipo de soldadura. Déjenme ver. Disculpe, es la soldadura que es como un polvo que se pone en un molde. Ajá, la exotérmica. Exotérmica se llama, sí. Sí, sí, exacto, exotérmica. Pero aquí hay un videito para... A ver, por acá hay un video. Esperemos que no me vaya a saltar por acá los derechos de autor de YouTube. Vamos a compartir un pedacito al menos. Para que tener una soldadura limpia. ¿Ya? Excelente. Está en la limpieza Excelente, como dice mi compañero. ¿Correcto? Tanto Mire, en va a unir esos dos el cables. cable tendido, lineal, como en el extremo, ¿no? O la derivación que vamos a sacar en ambos lados, limpiarlo lo mejor posible. ¿Ya? ¿Correcto? Sigamos. Colocamos el molde en esta posición, ya que es un molde tipo T, como lo voy a repetir, de 120 milímetros por 120 milímetros, o mejor dicho 4x4, ¿correcto? ¿Ya? Colocamos en esta posición. Listo. A ver si me ayudas. Ok. ¿Ya? Este es un molde especial, ¿ya? Para este tipo de conductor. Tiene varios orificios donde se va a insertar la prensa. Esta es una prensa para, creo yo, en su mayoría para todo tipo de moldes. ¿Ya? Esta prensa se va a utilizar. Es una ayuda porque va a sostener el molde que va a ser la soldadura. ¿Correcto? Empezó. A ver, Vicente, si me ayudas. Aprieta. Vamos a colocar la prensa. La prensa. ¿Ya? Listo. Ya está. Ok, una vez colocada la prensa, una vez teniendo el conductor dentro del molde, procedemos a abrir. Ya, como ustedes ven, enfoca. Este molde tiene un orificio, ¿ya? En este orificio es donde se va a insertar lo que es el cartucho, ¿correcto? Vemos que acá en esta parte está cerrado por el mismo uso que tiene del molde. Vamos a buscar algo con que va a limpiar, que le ponga lo que nosotros le llamamos, ¿ya? Comúnmente en obra lo llamamos un plato, ¿ya? Un
plato, una pastilla, ya, comúnmente lo llamamos. Y colocamos en la parte interna del centro del molde, ¿correcto? Ahí. ¿Listo? Como este es un molde de 150, ¿ya? 150 se dice por el hecho de que este es un cartucho de 90 y este es un molde de 150. Entonces hacemos cálculos matemáticos. Vamos a hacer la división para que quede exacto para el tipo de molde, ¿correcto? ¿Ya? Procedemos a echar. Abrimos y esparcimos toda la cantidad de cartucho. ¿Ven? Ya. Bueno, como le vuelvo a repetir, este es un molde de 150 y como ustedes ven, si lo enfocas, en un cartucho de 90 no te va a llenar el molde, ¿no? Y si no te va a llenar, lo que va a ocurrir es que cuando hagamos la soldadura, no va a cubrir completamente la parte del cobre o la parte del conductor, ¿no? No se va a poder soldar como uno quiere. Por eso que lo vamos a agregar la mitad de este cartucho, que por cierto es el último que ya tenemos, ¿ya? Entonces y echamos lo que nosotros comúnmente llamamos iniciador, ¿ya? El iniciador va a hacer que se encienda el producto químico que tenemos dentro del molde, ¿correcto? Ya. Listo. Voy. Bueno, ese es lo malo de ser importante, que lo llaman para todos lados. Última de la soldadura, ¿no? Una vez insertado el conductor, vemos el molde, ya, con la prensa, y esta es una pistola, ¿no? Que le hicimos encendedor, ya, en pistola, claro, como su forma. Bueno, procedemos a encender, a ver si te alejas un poco. Bajamos la careta. El iniciador parece que no está completo. ¿Correcto? Esa es la parte donde ya entonces la soldadura que nosotros llamamos soldadura estática. Bueno, del último. Que se me haya servido esta instrucción, ¿no? Y veamos el resultado de esta soldadura estática. ¿Ya? A ver. Estamos acá. Hay que tener cuidado porque esta parte es la que quema un poco más, ¿no? Creo que quedó perfecto. Bueno,
Si ustedes lo ven, ha quedado en perfectas condiciones. ¿Cómo? En perfectas condiciones del trabajo. Como ustedes ven, ha quedado en perfecto, como dice mi compañero, un perfecto trabajo, ¿no? Esta es la soldadura, esta parte. Bueno, esta parte que ustedes ven sale, ¿no? Ya está. Esta parte. Ahí se fijaron, ¿no? Procedimiento para soldar. Lo mismo, bueno, en este caso no está usando la barra, pero lo mismo se utiliza para la barra. Lo único que cambia es el molde que ha utilizado ahí. Es un molde en donde se incrusta, obviamente, la parte de abajo, la barra de cobre que está enterrada en el suelo. Y bueno, y los cables, en este caso los cables que van a ir por acá. Veamos en nuestro ejemplo. ¿Sí están viendo las diapositivas? Ahora no. Estamos viendo la pantalla del Opera. Por ejemplo, en nuestro mallado que pusimos como ejemplo acá, ¿no? Entonces aquí, en este lado, miren, ingresa un cable. Sería... ingresa este cable y esta varilla. Entonces aquí tendría que ir un molde donde ingrese dos cables y esta varilla de acá, ¿no? Es igual, ¿no? La soldadura se la realiza como el procedimiento que vimos, ¿no? Con esos químicos que le ponen. Encienden, es como un tipo pólvora. Se enciende, eso se quema, digamos, ¿no? Explota, hay una reacción química, térmica, y hace que se unan aquí estos cables. Es utilizado en esta parte de aquí. Bien, bueno, vamos a ver unos ejemplos adicionales de los circuitos en serie que nos habían mostrado los compañeros en su exposición. Vamos a reforzar un poco esto de acá. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos lo que son los resistores en serie. No es nada más que cuando yo interconecto estos dispositivos uno a continuación de otro, como se ve aquí en la gráfica A. Ustedes ven aquí que yo tengo una conexión, ¿no? Este de aquí se está interconectando directamente. En este caso tengo dos resistencias. Acá miren, tengo la interconexión de tres resistencias, no están en serie, ¿no? Tengo un punto A, un punto B, que están conectadas tres resistencias. Puedo tener cuatro resistencias también, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta al momento de que yo analizo ya un sistema, por ejemplo, en el caso del protoboard, cuando nosotros ponemos en el protoboard, a veces visualmente pareciera que estuvieran en paralelo, ¿no? O inclusive dentro de una PCB, de una placa de circuito impreso electrónica, de pronto ustedes vean resistencias y pareciera que estuvieran en paralelo, ¿no? Pero en realidad puede ser que estén en serie. Entonces hay que tener muy en cuenta las interconexiones, fijándose muy bien cómo están interconectadas o inclusive haciendo el uso del multímetro, ¿no? Para determinar. Recuerden que una resistencia en paralelo, en cambio, es las conexiones que están así, conectadas. Estos polos de aquí son comunes, ¿no? En este caso para tres resistencias. Entonces, en este caso de aquí, miren, diera la impresión que estas resistencias están en paralelo, ¿no? Cuatro resistencias en paralelo. Pareciera, ¿no? Que fueran así. Pero en realidad, como ustedes ven, están en serie. Solo que su disposición física, digamos, diera la impresión que estuviera en paralelo. Bueno, esto de aquí se hace más que nada para optimizar espacio dentro de las placas de circuito impreso.
por lo general, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también, miren. Diera la impresión que estuvieran en paralelo, ¿sí? Pero en realidad, miren, son resistencias que están en serie. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? La disposición física de cómo estén conectados los elementos. Ya. Bien, entonces, una de las cosas principales que les comentaba la clase pasada es que en un circuito en serie de resistencias vamos a tener en este caso una corriente que va a ser la misma, ¿sí? Una misma corriente, en este caso para todo el circuito. Es decir, ¿se acuerdan cuando medimos ayer en el LabsLAN? Si yo mido aquí, mi corriente va a ser la misma que si yo la mido acá, que si yo la mido acá, o que si yo la mido acá. Entonces, a ver, hagamos un pequeño ejemplo para que quede claro. A ver si me voy por acá a Multisim. Bueno, podrían usar Multisim, podrían usar Proteus. Yo voy a utilizar Multisim y armémoslo este circuito, el mismo circuito. Vamos a poner en este caso, déjenme ver cuántas resistencias son. Son 3 resistencias y una fuente, ¿no? Bueno, lo malo es que no me está dando. No me está dando el valor de la fuente, pero bueno, vamos a ver. Bien, entonces, vamos por acá. Primero busquemos una fuente. Estamos en este caso usando una fuente de voltaje de corriente directa. No. Hicimos esta DC. En esta es la tierra también que vimos ayer, analógico digital. La tierra de referencia. La tierra de chasis. Vamos a usar una tierra de referencia. Entonces, según el circuito que yo tengo acá, miren, la batería está en positivo abajo. Vamos a girarlo esto. Voy a rotarlo, así no, así está, ¿no? Positivo está acá abajo. Y tengo 3 resistencias de 22 kiloohmios. Entonces aquí miren, tienen un lugar. En este caso voy a la parte de resistores. Podría buscar directamente el valor. 22 ohmios nomás ha sido. 22 ohmios. Y voy a poner por acá. 1, 2, 3. Así está, ¿no? Ya. En este caso, la tierra de referencia la tendría que poner acá arriba, justamente al lado negativo de la fuente. ¿Sí? Ahora, déjenme ver. No me está indicando aquí. No me está indicando el valor de la fuente de poder. Vamos a dejarle, en este caso, con 12 voltios.
Entonces, miren, voy a hacerle más grande. Entonces, aquí este es un punto de prueba que yo lo saqué de acá, que es justamente para medir la corriente que circula por aquí. Me está dando, miren, 182 miliamperios. Es lo mismo que yo pusiera acá no, hagámoslo. Es lo mismo que yo, me voy a poner este por acá. Aquí voy a usar un multímetro. Aquí no. Entonces aquí tendría que abrir este circuito. Y sacar así. Entonces lo corro. El multímetro, escojo corriente y tengo 181.8 miliamperios. Aquí en este punto de prueba igual, ¿no? 182, bueno, está redondeado, ¿no? 182 miliamperios. Si yo lo mido acá arriba, aquí me da, miren, un valor negativo porque lo estoy midiendo, si ven la flecha, en sentido contrario a la dirección de la corriente. ¿Por qué? Miren que la corriente, recuerdan ustedes, hablábamos de la trayectoria o de la dirección convencional de la corriente. Decíamos que la corriente, la dirección era desde el positivo hasta el negativo de la fuente. Entonces la corriente vendría en este sentido. Así. Sería la corriente, ¿no? Entonces, miren, aquí estoy midiendo correctamente, por eso es que me da un valor positivo. Pero si yo le pongo acá, miren, para abajo me va a dar un valor negativo, me dice menos 82. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo al revés. Déjenme ver si es que le puedo cambiar el sentido de esto. Ahí sí, ¿no? 182 miliamperios. Igualmente acá. 182 miliamperios. Si ven la corriente en todos los puntos es la misma. ¿Sí? Una de las características principales de los circuitos en serie. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Y justamente aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Similar a lo que acabamos de hacer en multisigno. Aquí están poniéndole un amperímetro en cada uno de los puntos y en este caso está midiendo un amperio. Todos los puntos. Bien. Ya. Ahora lo que es, ¿qué pasa con las resistencias en serie? ¿Qué pasa con la resistencia total? Y eso hablábamos también en la clase pasada y decíamos que las resistencias en serie se suman. Entonces ven aquí yo tengo conectadas dos resistencias que están en serie, en este caso de 10 amperios, de 10 ohmios, perdón. 10 ohmios y 10 ohmios. Esto de aquí me equivale a yo tener este circuito de acá. Tener este circuito de aquí de 20 ohmios. Es el circuito equivalente. Igualmente acá, miren, esto me equivale. Este va a tierra. A tener una sola resistencia. En este caso de 30 ohmios. ¿Sí? Lo que estoy sumando. Entonces, veamos por acá. Acá yo tengo, miren, paremos esto. Mis tres resistencias. Voy a quitarle esto para que no me estorbe. Tengo tres resistencias, en este caso de 22 ohmios. ¿Sí? Lo que sería igual a tener yo una resistencia total de ¿cuánto? 66. 66, ¿no es cierto? Eso lo vamos a comprobar y vamos a medir aquí la resistencia. Recuerden que la resistencia, para medirla, yo tendría que desconectar la fuente primero. Entonces, desconecto el positivo y voy a medir en los extremos. Voy a medir acá y voy a medir acá. Entonces, aquí abro esto y voy a ponerle en ohmios. Miren, 66 ohmios. Está sumando las resistencias. Ya, ¿qué más?
A ver. Mm, Bien. Entonces aquí tenemos algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta. ¿Qué me dice? La corriente a través de cualquier resistor dispuesto en serie es la misma que la corriente total. Justamente lo que acabamos de ver acá en Multisig, ¿no? Voy a quitarle nuevamente esto y voy a dejarle con la fuente. Y es más, quitémosle por ahora esto de aquí. Dejémosle tal cual. Y también para que no haya confusión, voy a girarle esta fuente de acá. Y así. Y la tierra iría por acá. Entonces, ¿qué me dice acá? Justamente lo que hablábamos, ¿no? Que la corriente a través de cualquier resistor dispuesto en serie es la misma. Cada punto de cada resistor yo tengo la misma corriente. ¿Qué más me dice? Cuando se conoce el voltaje total aplicado y la resistencia total, es posible determinar la corriente total por medio de la ley de Ohm. Bien, ¿cómo hago esto? A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo. Primero. Vamos a poner el ejemplo planteado aquí. Nos tenemos una fuente de poder, en este caso de 25 voltios. Aquí, entre el positivo y el negativo. Y conectado a 4 resistores en serie. O sea, acá yo tengo el resistor 1, tengo el resistor 2, el resistor 3 y el resistor 4. Este es de 10 ohmios, este de unos 15 ohmios, 22 ohmios y acá 82 ohmios. Entonces, primero lo vamos a hacer manualmente y vamos a aplicar también el Multisig para que vean ustedes el resultado. Entonces, primero tendríamos que nosotros determinar cuál es el flujo de la corriente, la dirección. Decíamos que la corriente sale del positivo, ¿no? Viene en esta dirección hacia el negativo. Entonces, este es el flujo convencional, la dirección convencional de la corriente. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la corriente aquí, no? O sea, ¿cuál es la corriente? Yo ya sé que la corriente que pasa por, digamos, la corriente 1, que pasa por este resistor 1, es igual a la corriente que pasa por el resistor 2. Y este es igual a la corriente que pasa por el resistor 3. Y este es igual a la corriente que pasa por el resistor 4. Es decir, todos van a ser igual a esta resistencia total. ¿Sí? O sea, algo así. Corriente total va a ser igual a cada una de las resistencias que fluyen por cada resistor. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el valor de la corriente total? ¿Cómo harían ustedes el cálculo de la corriente total en este caso? Sería el voltaje sobre la suma de las resistencias.
Voltaje total dividido para resistencia total. Ya. Pues para eso yo tendría que aquí, primero, tener un circuito equivalente, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que me dice, ¿no? Tener una fuente, en este caso de 25 voltios, y aquí una resistencia total del circuito. Pues en este caso me dicen los compañeros, la resistencia total es la suma de cada una de las resistencias en serie. Entonces en este caso sería 82 ohmios más 22 ohmios más 15 ohmios y más 10 ohmios. ¿Cuánto me da esto? 129. ¿Cuánto? 019. 129. 129. Ya, 129 ohmios. Sí, entonces para yo calcular esta corriente de aquí, esta corriente total, pues uso la ley de Ohm, que me decía que la corriente es igual al voltaje, bueno, el voltaje de la fuente sobre la resistencia total. En este caso, el voltaje de la fuente es 25 voltios dividido para 129 ohmios. ¿Cuánto me da? 0.19. 0.19. ¿Otro dígito? 37. Amperios. Y esto podríamos nosotros pasarlo a miliamperios, que serían 194 miliamperios. Entonces sería la corriente que está fluyendo por acá. Bien. Entonces esto lo podríamos hacer, hagámoslo rapidito acá. Aquí eran, entonces tengo vamos a poner esta resistencia, borremos esto. Resistencia 1, resistencia 2. Aquí voy a poner este es de 82. Le hago un doble clic, le cambio aquí el valor de la resistencia. Este es de 22. Este es de 15. Este es de 10. Ya. Yo conecto esto. Y la fuente es de 25. Y le hago un doble clic, le cambio 25 voltios. ¿Sí? Y voy a medir en este caso la corriente. Le cambio el sentido. Se avanza a ver. 184 miliamperios. ¿Cuánto nos dio acá? 124 miliamperios, lo mismo, ¿no? Estamos bien. Hagamos otro ejercicio. Tenemos en cambio aquí la corriente. Me dice que la corriente aquí es de 1 miliamperio. Y yo tengo que encontrar en cambio el valor de la fuente. Sí, en este caso el voltaje de la fuente, bueno, según la ley, sería corriente total por resistencia, ¿no? Resistencia total, podemos ponerle, ¿no? Pues tendría que encontrar aquí la resistencia total primero. Con la resistencia total sería la suma de las resistencias. ¿Cuánto me da? 1.2 9.5 kilo ohmios. Ya, entonces ahora calculo el voltaje, que sería la corriente, que sería 1 por 10 a la menos 3 amperios, que es miliamperios. Y esto lo multiplico por 9.5 en cambio por 10 al cubo ohmios. Esto de aquí se elimina, ¿no?
porque es suma de exponentes. Tengo menos 3 más 3, tendría 0. Se convertiría en 1. Entonces elimino estos 10, ¿no? Entonces me quedaría aquí 1 por 9.5, 9.5 Lo mismo. voltios. ¿De acuerdo? Ya. Veamos otro ejemplo. Mira, acá tengo este circuito. Igualmente, ¿no? Tengo 3 resistores en serie. Tengo la corriente de 1 miliamperio. Y me pide que calcule el voltaje, me dicen los extremos de cada uno de los resistores. Entonces tendría que encontrar aquí el voltaje 1, voltaje 2 del resistor 2 y voltaje 3 del resistor 3. ¿Qué más me dice? Y encuentra el valor de Bs, que es el voltaje de la fuente. Me dice a qué valor máximo se puede elevar el voltaje de la fuente si la corriente ha de limitarse a 5 miliamperios. A ver, entonces hagamos primero esto de aquí, ¿no? Voy a encontrar primero el voltaje de esta fuente de acá. Entonces, igual lo que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces aquí sería el voltaje de la fuente es igual a la corriente total, que es de 1 miliamperio, por la resistencia total. Sería 1 por 10 a la menos 3. Súmenme aquí, a ver cuánto me da esto. 9 kilómetros. 9, redondo. Sí. 9 por 10 al cubo ohmios. Si igualmente aquí elimino esto con esto, me quedaría 9 voltios. ¿Sí? Entonces esta fuente sería de 9 voltios. Ya, ahora me pide que yo calcule el voltaje en cada resistencia. Aquí hay dos formas de hacer esto, este cálculo. Les voy a enseñar primero una forma, luego vamos a ver más adelante otro método. Entonces, una forma sería igualmente utilizar aquí la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje 1 es igual a la corriente en 1 por la resistencia 1. Entonces, la corriente 1, ¿cuánto es? Aquí, la corriente Miliamperio. es igual, ¿no? Toda la corriente es la misma en todo el circuito, entonces sería de 1 miliamperio igual, ¿no? Ya, 1 miliamperio por 1 por 10 al cubo ohmios. En este caso sería 1 voltio. ¿Cierto? Lo mismo hacemos con el voltaje 2. Entonces sería la corriente 2 por resistencia 2. En este caso igual, ¿no? Sería la misma corriente de 1 miliamperio por 3.3 por 10 al cubo ohmios. En este caso sería 3.3 voltios. ¿Sí? Y finalmente, el voltaje 3 tendría que corriente 3 por resistencia 3, igual, ¿no? 1 miliamperio por 4.7 kilo ohmios, que me da 4.7 voltios. ¿De acuerdo? Es una forma de hacerlo. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Antes de eso, veamos un momentito lo que son las fuentes de voltaje en serie, que bueno, ya hablábamos, cuando hablábamos de las fuentes de energía, hablábamos de las baterías, y se acuerdan que cuando conectábamos baterías en serie, decíamos que se suma los voltajes. Cuando conectábamos baterías en paralelo, en cambio sumábamos la capacidad, es decir, sumábamos la corriente que puede proporcionar la batería. En este caso, tengo yo fuentes de poder. Entonces, yo tengo fuentes que están en serie. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo en serie? Igualmente, ¿no? Va a haber una suma algebraica. ¿Sí? Entonces, justamente esto de suma algebraica me dice que la suma total es la suma de los voltajes de cada fuente. Pero como es una suma algebraica, tenemos que tener en cuenta la polaridad. ¿Sí? Porque puedo tener sumas y restas. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo 3 fuentes conectadas en serie de 1.5 cada una.
En este caso se suman, ¿no? ¿Por qué? Ustedes ven aquí, el positivo de una fuente va al negativo de la siguiente. El positivo va al negativo. Entonces, en este caso, se están sumando. Si ustedes ven aquí, y lo que estoy haciendo es, digamos, si yo digo cuál es el voltaje entre el punto A y el punto B, entonces la suma algebraica me dice. Entonces yo tomo en cuenta aquí el último signo de la fuente. O sea, aquí sería más, ¿no? Más 1.5. Acá también más, ¿no? Más 1.5 voltios y más 1.5 voltios. Todos son positivos, entonces me da 4.5 voltios. ¿Y qué pasa? Miren en este ejemplo. Acá ustedes ven que en cambio este positivo se está conectando con un positivo. Y este negativo se está conectando con un negativo. Entonces ahí en cambio, ¿qué va a suceder? Veamos el voltaje de B a A. Los puntos de aquí. Esto va a ser igual a, entonces igualmente, mira, aquí tengo un positivo, más 1.5 voltios, y aquí en cambio tengo un negativo. Entonces pongo menos 1.5 voltios, acá sería positivo, más 1.5 voltios. Pues miren, esta fuente que está al revés, está restando. Entonces 1.5 menos 1.5, 0. Más 1.5 me da 1.5 voltios positivos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta la polaridad. Es muy importante conectar correctamente los polos. Bien. En este caso, en este ejemplo, yo tengo 3 fuentes, igualmente, ¿no? Están conectadas en serie y están conectadas de positivo a negativo, ¿no? Entonces, en este caso sí se suman. Yo tendría aquí más 3, más 5 y más 10. Me daría como resultado más 18 voltios. Es lo mismo que yo expresar de esta forma. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Parece que escuché a alguien. Sí, yo no, pero no. ¿Todo bien? Ya. Aquí, en cambio, miren, yo tengo aquí un negativo de que tendría menos 15 voltios. Aquí yo tengo un positivo, sería más 25 voltios. Entonces, menos 15 más 25 me daría 10 voltios. Si yo lo escribo en su equivalente, tendría una fuente de 10 voltios. ¿Sí? Esa parte es sencilla. Y llegamos a la ley de voltajes de Kirchhoff. Eso, bueno, ¿qué nos dice? Es una ley que se la puede interpretar de 2 formas. Entonces, literalmente nos dice que la suma algebraica de todos los voltajes localizados en una sola trayectoria cerrada es 0. Esta es una trayectoria cerrada, ¿no? Entonces, si yo sumo los voltajes de esta, más esta, más esta, más esta, me dice que es igual a 0. ¿Sí? Entonces, miren aquí, hagámoslo a casito. Entonces, comencemos desde la fuente. Mira, aquí tengo más, yo tendría más un voltaje BS. Aquí yo tengo un menos, miren. Entonces sería un menos voltaje 1 de la resistencia 1, menos voltaje 2 de la resistencia 2 y menos el voltaje 3 de la resistencia 3. Y me dice que eso es igual a 0. Eso me especifica la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, ¿qué pasa? Si yo despejo esto y digo que el voltaje de la fuente es igual al voltaje 1, al voltaje 2, más voltaje 3. Esta es otra forma de verle la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué me dice? En un circuito igualmente, ¿no? Una trayectoria cerrada, el voltaje de la fuente es igual a la suma de las caídas de potencial en cada resistencia. Y eso también es lo que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? En Lapslam. Y comprobamos, ¿no? Que la suma de cada uno de estos voltajes me va a dar la suma del voltaje de la fuente. Y lo podemos comprobar acá en el ejercicio también que hicimos. Miren aquí. ¿Cuánto nos dio el voltaje de la fuente en este caso? Si yo calculaba de esta forma con la resistencia equivalente, me daba 9 voltios. Entonces sería 9 voltios. Tiene que ser igual a la caída de potencial de cada una de las resistencias. O sea, aquí ¿cuánto me salió? B1 me salió 1 voltio. B2 me salió
3.3 voltios. Y acá de 3 me salió 4.7 voltios. Entonces, si ustedes ven aquí, 9 voltios de la fuente va a ser igual a los 9 voltios de cada uno de los voltajes. ¿Sí? Entonces, nuevamente les recalco esto. En las configuraciones de resistencias en serie, tengo dos características principales. Una, la corriente es la misma en todos los resistores. Y dos, tengo una división de voltajes en cada uno de los resistores. Y la suma de estas caídas de potencial va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? Esas dos consideraciones principales, al hablar de voltaje y al hablar de corriente. Pero me falta algo principal, que es también la potencia. ¿Qué pasaría la potencia, en cambio, con los circuitos en serie? También lo vamos a ver. Nos quedamos por acá. Sí, esta es bueno, la ley de Kirchhoff, igualmente lo que les acabo de explicar. El voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los resistores en serie. Por aquí hay un ejemplo también. Déjenme ver acá hagámoslo rapidito acá también. Podríamos medir en este caso estos 25 voltios. Aquí tenemos esta corriente de aquí. Y vamos a medir acá voltaje. Puedo yo, está corriendo esto. Puedo yo copiar, control C, control V. Aquí voy a medir, ¿se acuerdan que el voltaje, en cambio, en este caso yo lo mido en paralelo? Voy a medir el voltaje de cada uno de los resistores. Me van a ayudar a sumar. En este caso tengo, miren, tengo 15.8 voltios más 4.262 voltios más 2.907 voltios y más, aquí está, miren, un valor negativo, es porque conectado mal. Estoy aquí, miren. El positivo siempre se conecta al potencial más alto. ¿Sí? El potencial que se encuentra cerca al positivo de la fuente. Aquí le he conectado mal, acá va el negativo. Ya. Entonces me salió un negativo. Ya. De ahí me da en cambio 1.938. Entonces hagan esa suma de estos 4 voltajes, me debería salir 25 voltios. Sí. ¿Sí? Ya, comprobado entonces, ¿no? Ley de voltajes de Kirchhoff. Bien. Bueno, aquí les dejo también unos ejercicios adicionales para que los chequen. Y vamos ahorita al divisor de voltaje. Pues como ustedes ven, yo también puedo utilizar estas resistencias para dividir el voltaje. Es decir, este voltaje de la fuente yo lo voy a dividir en una cierta proporción. Y para eso yo tengo esta fórmula de aquí, que sería la fórmula de divisor de voltaje. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Miren, que me dice que el voltaje de X es igual al voltaje, es igual a la resistencia de X sobre la resistencia total por el voltaje de la fuente. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar aquí, ¿no? El voltaje B3 de la resistencia 3. O sea, aquí sería en cambio este X por la resistencia que voy a medir, o el voltaje que voy a medir. El voltaje 3 sería igual a ¿qué? A la resistencia 3, es decir, este valor de aquí, dividido para la resistencia total, que en este caso sería la suma de todas estas resistencias, ¿no? Y esto me dice que es multiplicado por el voltaje de la fuente. ¿Sí? Entonces, clave esta fórmula, tienen que aprendérsela para los exámenes. ¿Y de dónde se desprende esta fórmula? Veamos. Si yo
quisiera encontrar con ley de Ohm, ¿cierto? Digo, el voltaje de X, es decir, de cualquiera de estas resistencias, según la ley de Ohm, esto es igual a la corriente de X por la resistencia de X, ¿cierto? Ahora, como yo sé que esta corriente de X, es decir, la corriente, podría ser la corriente 1, corriente 2, corriente 3. Todas estas corrientes son iguales, ¿no? Es decir, es igual a la corriente I. Simplemente yo podría generalizar y decir que el voltaje en X va a ser igual a la corriente total por la resistencia que estoy evaluando, ¿no? La resistencia X. Esta sería mi primera ecuación. Ahora, ¿cómo yo calculo la corriente total? Entonces, según la ley de Ohm, la corriente total es igual al voltaje de la fuente dividido ¿para qué? ¿Cómo encuentro esta corriente de aquí? Esta corriente quiero encontrar. Según la ley de Dividido Ohm, para la resistencia ¿resistencia a qué? ¿Cuál? total. Equivalente. Ya, resistencia total, ¿no es cierto? O equivalente. Correcto. Esta sería mi segunda ecuación. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es reemplazar mi segunda ecuación en la primera ecuación. Entonces aquí sería voltaje de X es igual, entonces reemplazo esta corriente, sería voltaje de la fuente para resistencia total por resistencia de X. Aquí simplemente lo que se hace es ordenar resistencia en X dividido para resistencia total por este voltaje de la fuente. ¿Sí? Y es justamente esta ecuación de aquí, ¿no? En otras palabras, para que lo recuerden mejor a la fórmula. Cuando yo quiero encontrar el valor de un voltaje de cualquiera de las resistencias, va a ser igual a la resistencia del voltaje en donde yo quiero calcular dividido para la resistencia total multiplicado por el valor de la fuente. Veámoslo en este ejemplo de acá. ¿Qué me dice? Me dice que determine el voltaje B1. El voltaje B1 es este de aquí, ¿no? ¿Sí? El voltaje a través de R1. Y el voltaje B2, este de acá. ¿Sí? En el divisor de voltaje de la figura. Entonces, ¿qué pasa? Miren, estos 10 voltios de la fuente se está dividiendo, pero yo no sé en qué proporción. Podría ser 2 voltios y acá 8 voltios, ¿no? Esto me da 10. Vamos a ver cuánto es exactamente el valor del voltaje. Entonces, eso es lo que les decía en el primer ejercicio que hicimos, ¿no? Miren este de acá. Les dije que se acuerdan que podría yo resolverlo de otra forma. Aquí, miren, encontré el voltaje de esta resistencia usando, en este caso, voltaje es igual a corriente I por resistencia I. ¿Sí? Y otra forma es usando justamente el divisor de voltaje. Vamos a usar el divisor de voltaje en este ejercicio de acá. Aquí. Bien. Entonces, primero que nada, la fórmula es Vx es igual a Rx sobre Rt por voltaje de la fuente. Entonces, voltaje de la fuente tengo. Resistencia, en este caso, bueno, resistencia 1, resistencia 2, tengo. Lo que me faltaría es la resistencia total. Entonces, la resistencia total, como es en serie, es la suma de las dos resistencias. ¿Cuánto sería esto? 156. 156 ohms. Ya, correcto. Entonces ya tengo mi primer dato. Pues voy a encontrar en este caso el voltaje 1. Aquí sería entonces, el voltaje 1 va a ser la resistencia 1 sobre resistencia total sobre voltaje de la fuente. En ese caso yo tengo aquí 100 ohmios dividido para la resistencia total de 156 ohmios y eso multiplicado por 10 voltios. ¿Cuánto me da eso? 6.41. 6.41 voltios. Sería la primera respuesta. Entonces sería aquí 6.41 voltios. Entonces, para calcular el voltaje acá podría hacerlo de dos formas. Vamos a hacer la primera forma. Igual con divisor de voltaje, que sería voltaje 2. Es igual resistencia 2 sobre resistencia total sobre voltaje de la fuente. Sería 56 ohmios dividido para 156 ohmios
por 10 voltios. ¿Cuánto me da eso? 358 voltios. ¿Perdón? 358 voltios. 359 de ser, redondeando. ¿Sí o no? Sí. Sí, esa es la segunda forma. U otra forma sería también, miren, ¿se acuerdan qué me decía la ley de voltaje de Kirchhoff? Decía que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de las caídas de cada resistencia. Es decir, voltaje 1 más voltaje 2. Entonces, miren acá, yo quería calcular este voltaje 2. Entonces, yo despejo, ¿no? Voltaje igual es igual voltaje de la fuente menos el voltaje 1 que ya lo calculé. Pues también lo hubiera hecho de esta forma, ¿no? Entonces, sería 10 voltios menos 6.41 voltios que medí en la voltaje 1. Y eso me da 3.59 voltios. Lo mismo que calculé acá. Sí, entonces hay varias formas de hacerlo, ¿no? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ahora la pregunta era, ¿qué pasa con la potencia? ¿Qué pasa, por ejemplo, la potencia aquí? Esta potencia disipada, potencia 1, potencia 2. ¿Qué pasa con las potencias en serie? Variarían dependiendo todo del voltaje, ¿no? Ya, claro. Pero ¿cómo yo encuentro, por ejemplo, aquí la potencia total de este circuito? Recuerden que esto de aquí yo lo puedo representar como un circuito equivalente de una sola resistencia. Aquí yo tengo un voltaje, una corriente, una resistencia total. Yo tendría aquí también una potencia total. Entonces, voltaje total. Voltaje por intensidad. Sí, aquí sería voltaje total por intensidad total, ¿no es cierto? Pero yo me refiero aquí, yo tengo una potencia 1 que se disipa en la resistencia 1 y una potencia 2 que se disipa en la resistencia 2. Entonces, ¿cómo se relacionarían con esta potencia total? Potencia es igual a voltaje 1 por intensidad total. Voltaje 1 sobre voltaje total por intensidad. Bueno, vendría a ser lo mismo que las resistencias, acá. Es decir, se suma. Y en la potencia total, en este caso el circuito, vendría a ser la adición de las potencias individuales. Estamos hablando de resistencias en serie. Pues en este caso, esta potencia total de aquí sería igual a la potencia disipada en el resistor 1 o a la potencia disipada en el resistor 2. ¿Sí? Y acá está, bueno, lo que decían ustedes, ¿no? Pues la potencia total en este caso es el voltaje de la fuente por la corriente total, que sería I, ¿no? Porque es igual en todos los resistores. O si yo calculo en función de la corriente, sería corriente al cuadrado por la resistencia total. ¿Sí? O en este caso sería voltaje al cuadrado sobre resistencia total. Tengo esas tres fórmulas, ¿no? Cualquiera de estas tres yo las podría usar y seguramente usaron ustedes en la práctica de laboratorio. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, chicos, hasta ahí. ¿Y cómo sería para sacar la fórmula para sacar la potencia en cada uno de los resistores? A ver, hagámoslo para que vean. Para comprobarlo. A ver, déjenme. Voy a borrar esto de acá, no voy a ponerlo por acá. Resistencia total 156 ohmios. Pongámosle así. Hagámoslo por acá. Voy a ponerle otro color. Entonces, comprobemos. Hagamos primero la potencia total. La potencia total me dice que es Vs por corriente total. Entonces sería 10 voltios por la corriente total. Aquí tendría que calcular la corriente total. Entonces, corriente. Bueno, hagamos mejor con los valores que ya tenemos. Yo tengo en este caso el voltaje. Sería voltaje al cuadrado sobre resistencia total.
sería 10 voltios dividido para la resistencia total, que era 156 ohmios. ¿Cuánto me da eso? 0.64, 0.064. 10 al cuadrado, pero. Mm. ¿Sí? ¿0 punto? Sí, 0.64. 64, otro dígito más. 10. Ya. Vatios. Entonces, es decir, 641 milivatios. Entonces, comprobémoslo con las potencias individuales. Es igual. La potencia individual yo la podría calcular. Entonces sería voltaje 1 por corriente 1. Entonces, aquí sería voltaje 1, que el que calculé es 6.41 voltios, por la corriente, que es la misma, que era de, no tengo corriente. Entonces usemos igualmente voltaje al cuadrado sobre resistencia 1. Entonces sería 6.41 voltios al cuadrado dividido para 100. ¿Cuánto me da? $0.41. Otro valor 41, ¿qué más? 0. 0 milivatios. Y lo mismo con la potencia, falta espacio por acá, potencia 3. Acá pongámoslo directamente, sería 359 al cuadrado para 56 ohmios. Cuéntame de eso. 200 algo. 0.230. 230 30. milivatios. Pues miren, comprobemos. Potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2. Potencia total era 641 milivatios, que es lo que calculé acá. Y acá los individuales, en cambio, es 410 milivatios más 230 milivatios. Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces sería 641 milivatios es igual a 641 milivatios. Me da lo mismo, ¿no? No, 640 me da acá. Es en 410. Hay como redondearle el 0 por un 1. Ya, aquí sí, es por temas de redondeo. Sí. Aquí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, tal vez? Ya. A ver, les voy a mostrar una práctica de laboratorio que ya les cargué. Tienen la práctica, a ver, en la unidad 1, tienen la práctica número 2. Les pasé un link también de LabsLang. Tienen que ingresar a este link, práctica 2. Y aquí tienen lo que son circuitos en serie y en paralelo. Entonces, tienen que ustedes armar en LabsLang estos circuitos. Y realizar lo que les pide ahí. Bueno, por ahora hemos visto las resistencias en serie. El día de mañana, por favor, el siguiente grupo de exposición, el grupo que tenía que hablarnos de las resistencias en paralelo, por favor, para que se preparen para mañana, ¿sí? Entonces vemos los circuitos en paralelo. Pero, Ingeniero, creo que todavía falta el grupo 5, porque sí, eso de No, resistencia. sacamos nosotros de KiCad. sí, el KiCad lo dejamos para el último, ¿ya? Entonces mañana el 6. Mañana el 6, sí, mañana el de Ya. circuito paralelo, ¿sí? Para que puedan realizar esta práctica de laboratorio. Bueno, por ahora podrían estar avanzando ya en lo que es la parte de los circuitos en serie. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Miren, tienen aquí que elaborar circuitos en serie en paralelo y mixtos. Miren, tienen que hacer dos cosas. Primero dice realizar los cálculos. Lo que hemos hecho en la clase de hoy, ¿no? Utilizando las fórmulas, calcular la resistencia total, que sería aquí, ¿no? En serie se suman, básicamente, acá, ¿no?
Otra parte, tenían que armar los circuitos en Lapslan. Aquí también ya les da, ¿no? Cómo armar los circuitos. Y dice que compare los resultados, ¿no? Los resultados calculados y los resultados que han medido con el multímetro. Eso básicamente. Sencilla la práctica. Simplemente van aplicando lo que ya hemos conversado. Después de ahí, miren, ya tienen el 1 y el 2. Tengo 2 resistencias en serie. Acá tengo 3 resistencias en serie. Van haciendo, por una parte, como les digo, el cálculo. Por otra parte, comprobando con los resultados de la medición del multímetro. Pues tengo por acá 3 resistencias. Acá ya tengo, miren, en paralelo, que ya lo vamos a ver el día de mañana. Paralelo. Y acá tengo unos circuitos mixtos, ¿no? Tengo circuitos en serie y en paralelo. Serie en paralelo, serie en paralelo. Total son 8 circuitos que deben armar. Como ustedes ven, solo se están utilizando resistencias de 1 kilo ohmio y de 20 y de 10 kilo ohmios. ¿Sí, no? Eso, chicos. Igual tiene Ingeniero, ¿esta también va a ser grupal o es individual? grupal. Igual la pueden hacer de forma grupal. Ok. Eso, chicos. Entonces, quedemos hasta ahí. Estamos ya con el tiempo. El día de mañana, entonces, la exposición de la parte de circuitos en paralelo. También vamos a hacer unos ejercicios adicionales para reforzar un poco y ustedes puedan el fin de semana continuar con la práctica. Déjenme ver cómo estábamos con la planificación. Ya, estábamos para la evaluación. Habíamos quedado la siguiente semana la evaluación. El viernes 9 de julio. Está la evaluación de la unidad. ¿Ah? ¿No lo escuché? No, decía que quedó para el viernes. Sí, el viernes 9 está. Entonces, vamos a trabajar esta semana en circuitos paralelo. La próxima semana que culmine la práctica de laboratorio. Y terminamos la exposición también del grupo de KiCad. Con eso ya estaríamos completos. Voy a tratar también ya de actualizarme en las calificaciones de sus prácticas, de las tareas también. Perdón, creo que tuve un corte estoy un poquito con problemas con mi conexión desde la mañana, por eso me conecté un poquito tarde el día de hoy. Tengo que solucionar por acá el problema de mi internet. Bien, entonces quedamos hasta ahí y estaríamos ya de esta forma también culminando nuestra primera unidad. Luego de que, como les digo, voy a empezar a calificarles. Bueno, ya he estado calificándoles en realidad. Me faltan por ahí unas tareas y la práctica también que ustedes me han subido la práctica número 1. Faltaría la práctica 1. Para la próxima semana la práctica 2. Culminamos con la evaluación de la unidad y con eso ya tendríamos las notas. Pues yo creería que para el lunes, que sería los martes, ¿no? Entonces sería martes 13. Podemos tener ya las notas de la unidad para que vean cómo estamos. Sí, eso, chicos. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, una pregunta. Mauricio. El de que mostró ahí que iba a ser grupal, que, o sea, ¿ya está subido para hacerlo o...? Sí, está en el EVA. Ya, gracias. ¿Y los grupos los eligió uno mismo? Los mismos grupos con los que hemos estado trabajando. Esos grupos son para todo el ciclo. Ya, ¿No gracias. se puede cambiar, ingeniero? Bueno, por eso mismo les dije que vean bien. ¿Por qué? ¿Hay algún problema, Viviana? No. A ver, en esa parte sí, como ustedes ven en el informe, inclusive dice ahí los integrantes. Entonces sí me interesa que ustedes pongan a conciencia las personas que han hecho la práctica. ¿Sí? Es más, les había comentado que yo voy a hacer unas preguntas al azar a cualquiera de los integrantes para calificar lo de la práctica. Eso me falta aún. Eso también lo vamos a ver la próxima semana.
la práctica 1. Pues yo voy a preguntar al azar y ahí me doy cuenta, ¿no? Si están haciendo. Entonces, es importante que colaboren. Si todos trabajen en equipo, no es justo que se les deje el trabajo a dos o a una sola persona. En eso sí les pido, por favor, que todos trabajemos ahí en conjunto y para que ustedes mismos aprendan, porque al final todo esto va a ir en la evaluación. Eso. Ya. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana entonces. Buen día. Gracias. Listo, gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Gracias.